Obviamente sí existe una forma de pensamiento lógico, pero es una lógica indígena, que es mucho más precisa y más acuciosa, tanto en términos lingüísticos como filosóficos, que la lógica occidental desde mi perspectiva. Y, por supuesto, existen muchas otras formas de memoria. La memoria de la tierra, la memoria del agua, la memoria de los seres que viven más allá de la muerte. Todo eso forma parte del conocimiento indígena y es un conocimiento que se forma a través de la interacción. Entonces es muy interesante que ahora la física cuántica está empezando a admitir que la única realidad es la realidad de la interacción. Ese es un pensamiento indígena. La interacción en la cual las fuerzas colaboran, se contraponen y se reajustan mutuamente en forma continua. Entonces, eso hace que estas diferentes formas de lógica, diferentes formas de memoria, están siempre en movimiento, están siempre creando realidades, ya sea en contraposición como en colaboración. Y no es lo uno o lo otro, sino que es lo uno y lo otro. Eso es la parte más interesante y es una de las razones por las que siempre me ha causado fascinación, porque una dimensión no excluye a la otra, sino que las considera, ¿no? Las incluye, tanto sea como decía hace un momento, en el borde, en la presencia de lo que se siente sin estar completamente presente, como ausencia, como semi-ausencia, semi-presencia, es decir, hay una gama de potenciales percepciones e interacciones que es una riqueza infinita. Ciertamente, como dices, en la educación se está transformando, la queremos transformar, pero me pregunto, para ti, ¿qué áreas del saber aún están colonizadas? Todas, todas, absolutamente todas. ¿Ves? O sea, ¿dónde hay un área no colonizada? Adentro del arte y de la poesía, adentro de algún pensar filosófico, pero no todo. O sea, aún los pensadores descolonizadores todavía no son mayoría. Son uno por acá, uno por allá, existen, sobre todo ahora que hay nuevas generaciones de pensadores indígenas mestizos, porque ese pensador liberador y descolonizante, desde mi perspectiva, existe desde el mismo momento de la conquista y la colonia. Como parte de un sistema educativo autoritario que has mencionado, sobre todo en tu historia personal, los métodos impuestos a una determinada visión de lo que el ser humano es. En Latinoamérica, muchas políticas nacionales han desarrollado programas educativos modernos a poblaciones indígenas sin comprender su cultura, sus necesidades, su cosmovisión. ¿Qué puede hacer una escuela para educar sin adoctrinar en torno a un pensamiento occidentalizado? ¿Cómo se puede descolonizar este conocimiento? Bueno, es ahí donde entra la invención de la escuela del oír, la escuela hoy sí, precisamente porque esa forma de imposición es continua y permanente en la educación latinoamericana. Entonces, por ejemplo, ¿qué atiné yo a hacer cuando tuve acceso a dar clases en una escuela rural en Chile? Eso fue hace poco, fue en el año 1995, ¿ya? Que yo hice mi primer taller en una escuela propiamente tal. Y entonces, ¿qué hice? Deshice la idea de la persona, la forastera, extranjera, experta que viene a enseñar. Entonces yo llegué, como se dice en Brasil, fantaseada, transformada en un ser absurdo. Entonces tenían a todos los niños en fila, esperando que llegara la profesora que enviaba el Ministerio de Educación, y no llegó ninguna profesora. Llegó este ser convertido en otra cosa. Y llegué cantando y haciendo ruido y deshaciendo el orden que había. Entonces los niños encontraron rápidamente que yo era ridícula, se empezaron a burlar de mí, los profesores todos empezaron a burlarse
Y a través de esa burla entró lo que yo llamo el emparejamiento, es decir, nos igualamos. Y al igualarnos, yo pude empezar a trabajar. Entonces fue una entrada que rompió esa estructura de la persona que sabe, para pasar yo a ser la persona que no sabe nada. Entonces desde ahí, desde la que no sabe nada, yo les pido a ellos decir quiénes son, qué piensan, qué hacen, y entonces empieza el florecimiento de lo que los niños nunca pueden decir, porque en esas escuelas rurales, indígenas, cállese niñito. Esa es la educación. Silencio, niñito. Entonces yo empecé a revertir ese orden. Y esa reversión dio resultados extraordinarios. Bueno, sí, estaba reflexionando después de que te lo dije, sobre el origen de eso, ¿no? Y es que yo tuve la suerte de crecer en una familia de artistas e intelectuales, con unas bibliotecas increíbles, ¿no? Y con un sentido de reverencia y pasión por el arte tremendo. Entonces yo tenía como 11 años cuando mi papá partió junto con su mamá y algunos de sus hermanos en una peregrinación por Europa, en la cual ellos iban visitando de catedral gótica en catedral gótica a lo largo de por lo menos 2 o 3 países de Europa. Y yo como niña seguía ese recorrido y me iba aprendiendo de memoria cuáles eran las catedrales y cómo eran esas catedrales a través de los libros, porque en esa época no había internet ni nada. Imagínate, eso era el año 59. Entonces, esa pasión por qué era lo que la catedral le decía a ese pueblo medieval y el infinito esfuerzo de construir durante un siglo, a veces 2 siglos, en que todo el mundo trabajaba para levantar un edificio sobrenatural, como que de algún modo me entró, ¿no? Entonces ese texto que escribí, que se llama Educación por la Arquitectura, es una contemplación de qué le enseñaba al que entraba a un edificio el edificio. Fíjate la perspectiva de la niña, la verdad. Es decir, donde había un aljibe, donde había un arquitrabe, ¿qué era lo que ese arquitrabe le comunicaba al cuerpo? Entonces, cuando terminé la escuela secundaria y tenía que escoger una carrera, dije, obviamente tengo que estudiar arquitectura, a pesar de que yo ya era poeta, ya sabía que era artista, pero no me parecía que ni la poesía ni el arte debían ser aprendidos o estudiados. Pero con la arquitectura era diferente. ¿Y por qué fue a la escuela de arquitectura? Porque pensaba que la arquitectura era el arte que integraba todas las artes, que operaba en la transformación de la sociedad y en la creación de otras realidades, de otros modos de relación. ¿Cómo lo pensaba y lo nombraba en ese momento? A través de lo precario. Entonces mi obra precaria, mi primera instalación precaria, yo la hice entre esa transición entre la escuela secundaria y la escuela de arquitectura. O sea, tenía 17 años cuando creé una pequeña ciudad de basuras en la playa para que la mar la borrara. Entonces tengo ese recuerdo de que eso era como el proyecto de recordar cómo pudo ser una civilización antigua o cómo podría ser una civilización nueva. Entonces, todo eso para mí era la arquitectura. También me comentabas que te decepcionaste muy rápido de la educación en arquitectura en ese momento, pero que ahora piensas distinto, que te parece que lo que se está haciendo ahora en arquitectura o en la educación de arquitectura o las propias búsquedas de los estudiantes lo encuentras mucho más estimulante y casi que esperanzador. ¿Qué ves en esas prácticas? Bueno, yo estoy segura de que ha habido en Latinoamérica muchas escuelas de arquitectura que hubieran sido perfectas para lo que yo imaginaba que debía ser la arquitectura. Pero justo escogí una de puro ignorante donde no se pensaba así. Entonces por eso duré poquísimo, duré solamente unos meses. Y de ahí me di cuenta que no tenía que ir a una escuela de arte, solamente para que me dieran el espacio de pensar y ser como yo era, y no estar obligada a seguir un programa. Entonces, por ejemplo, después con los años
me enteré de que más o menos en esa misma época en que yo salí de la escuela secundaria y empecé a hacer mi obra precaria, empieza a funcionar así la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Y fíjate qué interesante que lo precario, yo creé lo precario a menos de 4 kilómetros de donde se fundó la Ciudad Abierta. Pero ni la Ciudad Abierta sabía de lo precario, ni yo sabía de la Ciudad Abierta. La ciudad abierta de Mereida, como dice el poema, justamente era encontrar el sentido de América. Y había un interés profundo en lo local, en el lugar, en el territorio, que de alguna manera se ha mantenido no solamente en Chile, sino que también es presente o es muy importante en la tradición latinoamericana de la arquitectura y también del arte. Y hay algo en el efímero, en el cuerpo que has mencionado, del aprendizaje en la arquitectura. ¿Qué crees que se puede trasladar de esas lecciones o de esas búsquedas también al arte? Desde Ciudad Abierta, arquitectura, de este proyecto varias décadas después. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de Ciudad Abierta hoy? Bueno, yo no soy una persona para poder decir eso, porque no he sido partícipe de la Ciudad Abierta. He sido, de algún modo, hemos tenido encuentros muy maravillosos, por ejemplo, en la Documenta 14, los únicos invitados de Chile eran la Ciudad Abierta y yo. Entonces, pero te puedo decir que lo precario, de algún modo, es ya, desde su concepción, una forma que une y fusiona el potencial de la arquitectura, pero en la vida cotidiana de la ciudad o del campo, ¿te fijas? Entonces, hay un sentido de que lo poético y lo arquitectónico existe en la precariedad. Entonces, sin embargo, el concepto de lo precario no lo creó la Ciudad Abierta, a pesar de que lo practicaban. Yo fui la que creé el concepto de arte precario, ¿te fijas? Entonces, por eso yo encuentro que hay una confluencia tan profunda, pero es una confluencia que aún no ha sido reconocida o captada, por ejemplo, por la sociedad chilena. Es porque lo precario no tiene categoría frente a la arquitectura. Entonces, esa desvalorización de lo precario está recién empezando a transformarse. ¿Cómo? A través de que ahora la cultura global ha empezado a decir que está precarizando la vida misma, que es lo que ya estaba conceptualizado en el arte precario en los años 60. Fíjate, entonces, todavía falta unir todas estas corrientes para que realmente tengan el efecto transformador de la educación en general, de la arquitectura en general, y no sean islas de creatividad. Eso es lo que hay que dejar atrás. Ya no puede ser esta la cultura de una escuela, tiene que ser la escuela universal, de buscar una exploración de lo precario y del trabajo con el territorio, que es por lo más la verdadera herencia de la tradición indígena, no solamente de América, de todas las tradiciones indígenas del mundo. Lo precario es también como un motor de cambio en Latinoamérica. Es como una realidad que de la cual no puedes escapar, pero que también se vuelve un estímulo para trabajar con los mínimos recursos, se vuelve un estímulo para la creatividad, se vuelve un estímulo de supervivencia. ¿Cuál puede ser como tu visión de eso desde el mundo de la educación? La relación entre lo precario y nuestros sistemas educativos. Bueno, fíjate que eso que tú estás definiendo en este momento es muy importante, y lo precario, ¿en qué consiste? Consiste en que todo desaparece. Eso es la médula de la creación del arte precario. Es un arte que tiene conciencia de su propia desaparición. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la cultura popular latinoamericana? La cultura popular latinoamericana, todas las favelas, todas las poblaciones callampas, como se dice, los pueblos jóvenes, todos son una forma de arquitectura y creación e invención precaria. Pero ¿ha habido alguna escuela que le dé verdadero significado, valor a esa forma precaria de sobrevivir y coexistir
de la cultura indígena y mestiza latinoamericana, todavía ese salto filosófico no se ha dado, aunque ya existe y existe desde siempre. ¿Te fijas? Entonces, eso es parte de la colonización. Entonces, ¿cómo podría esto pasar a ser integrado a la educación? Tiene que haber una perspectiva filosófica e histórica del significado de lo precario desde el vamos, desde que llegan los españoles y portugueses a América. Ellos vienen a destruir la concepción del mundo y el orden en el cual fluían y se balanceaban todos los diversos equilibrios en juego, ¿no es verdad? Entonces, esa precarización se experimenta como una violencia, por una parte, y por otra parte como una reparación, como una curación, es decir, como un salir a flote a pesar de todo y contra todo. Entonces, yo creo que si a esa búsqueda infinita de la creación precaria que está sucediendo todo el tiempo, se le da valor, eso puede transformar la educación. Porque si en la educación, en vez de dar, por ejemplo, contenidos fijos, se incluyen además los contenidos que son creados en el momento, como yo te describí hace un momento. Entonces, tiene que haber en la educación un sistema que incluya la improvisación, que incluya el despliegue del error, del fracaso, de la búsqueda, la exploración. Entonces, así, la educación se hace precaria en el sentido creador y no precaria en el sentido de no tener fondo. Porque ahora se dice precario quiere decir que no tiene dinero. Pero es que el dinero no es el factor fundamental ni en la educación ni en ningún otro valor. El factor fundamental es cómo uno ve la situación. Si tú ves la situación como una pérdida, entonces es una cosa. Pero si tú lo ves como una posibilidad de crear otra variante, entonces cambia todo. Es muy interesante lo que has dicho. Es muy raro que esto se discuta de la forma que lo estamos discutiendo. ¿Qué sucede? Que la precarización como tema surge en la academia del norte, del hemisferio norte, y a partir de ahí contamina hacia la academia del hemisferio sur. Eso es muy interesante como trayectoria del concepto de la precarización, porque antes, desde Latinoamérica, siempre se viene hablando de precarización, pero como una falta, no como una potencia. Claro, pero ya que sacas este tema, también abro la reflexión a algo que siempre me ha parecido muy interesante, es que siento que desde el norte se han interesado por estos temas siempre desde la teoría, desde la filosofía o desde otras áreas de conocimiento. Pero nosotros hemos llegado a estas prácticas y a estas investigaciones desde la experiencia, desde la realidad. Son como aproximaciones completamente distintas. Exacto. Como te digo, o sea, yo como niña ya lo sabía. Yo lo nombré como niña, como lo precario, pero un precario al revés. Un precario no como falta, como pobreza, sino como potencia de transformación. Ser una criatura de los 60, antes de que llegaran las dictaduras, fue algo fundamental para mí porque en los 60 había un momento de potencial creador inmenso en Latinoamérica. Fíjate que las revoluciones que se hicieron en Cuba, en Brasil y en Chile como revolución democrática fueron posibles y también en Perú, es decir, hay todo un periodo de transformaciones también en Uruguay, es decir, si tú lo empiezas a mirar, empiezan los años 50 en Guatemala, es decir, hay todo un gran periodo de búsqueda de transformación de las estructuras sociales. Entonces, esa transformación de las estructuras sociales estaba sucediendo, como sucede siempre en el arte y la poesía desde antes. Es decir, la desintegración de los lenguajes colonizados ya había comenzado. Empieza con Huidobro, con Vallejo, empieza desde mucho antes de ellos incluso. Yo estudiaba en la época colonial, ya se estaba haciendo, por ejemplo, supongo en el siglo XIX, Susandra en Brasil. Entonces,
esa investigación de las estructuras dadas como una estructura para ser trastocada, para ser desarmada y rearmada, ya estaba en el arte y en la poesía. Entonces, eso de algún modo precede a la idea de las revoluciones, a la idea de que la sociedad también tiene que ser transformada, también tiene que ser reajustada para que haya dignidad, para que haya justicia, para que haya un equilibrio entre todas las partes en acción, ¿verdad? Y cómo afectó esa confluencia entre la revolución social y la revolución poética en mi trabajo en forma total, radical y absoluta. Yo percibí la invención poética como parte de esa revolución, no como dos cosas aparte. Esa idea de que la política y la poesía van por otros carriles, yo nunca la tuve. Para este momento del siglo XX encontramos también un punto álgido del movimiento feminista. Tengo entendido que por cierto tiempo tus narrativas no eran aceptadas por las militantes feministas radicales. De cierta forma, tu lenguaje siempre ha estado un paso más adelante de tu tiempo. ¿Cómo es tu comprensión del feminismo hoy? ¿Y cómo era en ese tiempo de los 60? ¿Cómo coexisten feminismo y ecología? Bueno, sí, es muy cierto que el feminismo que yo encontré primero, es decir, yo me sentí feminista desde que supe que existía la palabra feminista, que eso fue como niña, chica, no por haber leído ningún libro, sino porque empezó a salir en las revistas, que había una cosa que se llamaba las feministas que quemaban los sostenes, ¿no? Entonces eso me pareció como un acto poético. Dije, no, por supuesto yo también soy feminista y yo sabía que todas mis amigas tenían que ser feministas. Pero cuando me empecé a encontrar con la teorización del feminismo, era una teorización completamente eurocéntrica. Y por ese mismo eurocentrismo, mis compañeras de edad y de generación ejercían un feminismo teorizado desde el eurocentrismo. Entonces, por eso nunca me percibían ellas a mí como feminista. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ha llegado un nuevo feminismo que es vivido desde las niñitas que tienen 6, 7, 8 años, ya son feministas, ni qué decir las chicas que tienen 10, 12, 13, 14, 15 años, y para ellas ya no existe esa teoría eurocéntrica, ni nada de eso. Existe el sentir desde sí mismas, desde su experiencia. Se han empoderado a ser ellas mismas. Entonces es un feminismo completamente de otro orden. Y ese feminismo de otro orden comunica total con el feminismo de la niña que yo era en los años 60 y 70. ¿Por qué? Porque tenemos ese deseo común de descubrir qué es lo que nosotros somos, más allá de las definiciones. Entonces yo creo que es un deseo poderoso como fuerza transformadora. Y lo veo en acción ahora. Por ejemplo, lo veo en acción en los movimientos indígenas. Lo veo en acción en los movimientos ecológicos, en los movimientos que están creando formas de arte que son participatorias, como nosotros las habíamos imaginado en los 60, pero ahora son imaginadas de una manera todavía más política, todavía más radical, porque el momento lo exige, porque es un momento de urgencia en que sabemos que la cultura humana puede extinguirse rápidamente por la destrucción que la cultura extractivista está creando en el mundo. ¿Ves? Entonces, esa radicalización que existe ahora, yo la encuentro deslumbrante y encuentro que conecta con lo que animó ese espíritu de rebelión profunda de la poesía y el arte latinoamericano desde un comienzo. Todas esas manifestaciones de activismo, como la de los colectivos feministas de Chile, los movimientos coloniales y otras agrupaciones que buscan generar impactos en la conciencia de quien aprecia sus acciones e imágenes, son situaciones que señalan y denuncian problemáticas particulares, pero que también educan un colectivo. ¿Qué valores medulares pueden extraerse de estas manifestaciones para entender el cambio que ejercen en la conciencia de la ciudadanía? Bueno, lo maravilloso que tienen todas estas manifestaciones es que están recuperando modos de actuar y de ser en colectivo que son heredados por la cultura indígena mestiza, ¿ya? Por ejemplo, yo empecé a hacer mingas. La minga es un concepto indígena
al parecer de origen quechua aymara, que significa hacer un trabajo en común con un propósito específico. Entonces, por ejemplo, yo hice una minga para traer de vuelta a la vida una especie extinguida. Entonces vino mucha gente y bailó para que esa especie volviera. Y la especie volvió. El gran interés de las prácticas colectivas en Latinoamérica no solamente antecede modelos como Ciudad Abierta, que han estado en muchas partes también del continente, sino que realmente están enraizadas en una tradición indígena. Por supuesto, y eso está empezando a ser reconocido. Te fijas, no todos los artistas latinoamericanos han tenido la posibilidad de experimentar, sentir lo que eso realmente significa, porque la discriminación y la separación de las culturas mestizas de la ciudad y de la cultura indígena ha sido muy violenta, tradicionalmente muy violenta. Y tú sabes, por ejemplo, que la inmensa mayoría, yo creo que el 90 o 99% de los latinoamericanos somos mestizos. Y sin embargo, muy pocos todavía somos una ultra minoría los que escogemos sentir desde ambos lados y darle todavía el espacio de la sabiduría y de una transmisión realmente enraizada en la tierra a lo indígena. Yo creo que en Latinoamérica existe la posibilidad, como lo están demostrando estos colectivos, de todavía reorientar la cultura hacia otro estado de conciencia. Y es un estado de conciencia que de alguna forma también está cambiando en estas generaciones. Que Claro. hay un interés por lo nativo, por lo indígena, completamente distinto. Ya no es motivo de esconder algo, sino más bien empoderarte con eso y sentir orgullo. Exacto, fíjate por ejemplo en Chile, solo recién en el año 2019, con el estallido social de octubre, se vieron flamear en las plazas de Chile las banderas del pueblo mapuche. O sea, tomó casi 500 años, o creo que más de 500 años, para que eso pudiera suceder, ¿ves? Para que el pueblo mestizo de Santiago sintiera la dignidad, la necesidad de dignidad. De hecho, transformaron la Plaza Italia en la Plaza de Dignidad. Entonces, te juro que eso me emociona a mí de una manera indescriptible, porque cuando yo era joven, en la época de la Unidad Popular, de Salvador Allende, ese sentido de la dignidad del pueblo era tan potente y poderoso como ahora lo tienen los chicos jóvenes, ¿ves? Y los pocos viejitos de mi edad, viejitos y viejitas de mi edad, que hemos podido participar de eso, participamos como si fuera un renacimiento de lo que fue borrado con una violencia desmedida, ¿ves? Entonces, volvemos al trauma de la primera parte de nuestra conversación. Yo creo que los jóvenes que ahora están siendo perseguidos con semejante violencia en Colombia, en toda Latinoamérica, en Chile, ni qué decir, este trauma que ellos están viviendo va a continuar sembrando, va a continuar creando nuevas realidades en las generaciones que vienen, los que ahora tienen 10 años. ¿Te fijas? Quizás también podemos hablar de que no es solamente un cambio generacional o las nuevas generaciones, sino también es interesante ver las conexiones entre estos movimientos y la educación. No es casual que todos son estudiantes. Exacto, y fíjate que esa desvalorización de la educación asociada a la institucionalización de la educación controlada por el Estado y el sentido de que los artistas, los poetas, los pensadores tienen que participar activamente en la configuración de qué es la educación como pregunta, eso está empezando a pasar por todos lados. Entonces ahí hay una posibilidad. ¿Y qué es la educación para ti? Fíjate que la palabra educación es E, que para mí significa movimiento y energía, y duc, que es el ducto. Es la energía del ducto. ¿Cuál es el ducto? El ducto es la percepción
humana. ¿Y cómo funciona esa percepción? Estamos recién empezando a descubrir cómo los neurones de la mirada y del pensar se entretejen en una forma absolutamente creadora desde la perspectiva del que percibe. Eso es la educación. La percepción es la educante, la educadora, como lo es el lenguaje. Ahora, por ejemplo, la última física cuántica está diciendo que todos vivimos en una forma de alucinación. Es decir, la realidad que nosotros hemos creado como realidad es un acuerdo. Entonces, la posibilidad de transformar la realidad, ¿por qué pasa por la educación? Pasa por admitir que yo te estoy educando a ti y tú me estás educando a ti y todos nos estamos educando permanentemente los unos a los otros. Y no a través de las palabras necesariamente, sino a través de los actos, de los comportamientos. Entonces, es el comportamiento, el hacer mismo lo que nos educa. Acabas de decir una idea recurrente en el mundo del arte y a veces también en la educación, transformar realidades. ¿Sientes que esa es una posibilidad del arte o de la educación o puede ser de ambos espacios? Es naturalmente propiedad de ambos. No hay que hacer un esfuerzo para que sea propiedad de ambos. Es decir, el esfuerzo de la educación misma como potencial es diferente de lo que la educación en la forma en que se conceptualiza ahora. ¿Te fijas? Ahora todavía la educación se conceptualiza como algo que es inculcado. Eventualmente tiene que llegar un momento en que la educación sea un proceso que está sucediendo mutuamente, como decía Paulo Freire. ¿Te fijas? Él lo formuló de una manera que es completamente futurante. Habla frecuentemente del fracaso de la humanidad como especie respecto a la destrucción no solamente de culturas y tradiciones, sino de diversidad, del medio ambiente, el planeta. Pero en esta entrevista te escucho un poco más esperanzada. ¿Cuál es tu posición ahora del presente y cuál es tu visión de futuro? No, yo creo que es verdad que, es decir, los poderes continúan fracasando. Fíjate, por ejemplo, con todos los acuerdos que se han hecho en París, todos los acuerdos son nulos y son mínimos en relación a lo que hace falta. O sea, que todavía la posibilidad de extinción es lo dominante. Mientras no haya una transformación de orden político y económico, vamos a seguir derecho hacia la destrucción. Pero ese sentido de esperanza que tú sientes en mí es precisamente por los jóvenes. Y yo sé que hay artistas y educadores generando esta forma de amor transformador, de amor efectivo, de amor con rigor de visión. Y mientras eso exista, va a haber, aunque sea una lucecita ínfima, de esperanza.